Si tengo tiempo, explicaré mi punto de vista. Claro, no, si vamos a tener tiempo precisamente para conversar sobre todo eso. Hay un aspecto fundamental que quiero que miremos sobre ese parte médico. La Junta Médica ha dicho que padece un cáncer, que no es terminal, pero de todas maneras lo consideran un paciente de alto riesgo. Y ahí eso no podría generar algo de confusión, y lo pregunto, y se lo pregunto a usted, Carlos Rivera Paz, de la ONG de Derechos Humanos, abogado y además director de la ONG del Instituto de Defensa Legal, el director adjunto, si el hecho de ser un paciente de alto riesgo no lo habilita precisamente para poder, digamos, ser candidato precisamente a ese indulto humanitario, pese a que los médicos han dicho que se regrese a la penitenciaría. Sí, efectivamente, el dato concreto que han señalado los médicos es que el tratamiento médico que se debe seguir al señor Alberto Fujimori no es ni siquiera necesario un tratamiento que deba tener carácter de hospitalario. O sea, los médicos han determinado que sea un tratamiento de carácter ambulatorio, y por eso es que la decisión de la Junta Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es darle de alta el día de hoy y regresarlo al establecimiento penal. Es decir, creo que con esas afirmaciones los médicos se están dando cuenta que el estado de salud del señor Fujimori no es grave, el estado de la vida, por lo tanto, del señor Fujimori no está en riesgo, y consecuentemente esos datos concretos que han puesto en evidencia los médicos determinan que él bajo ninguna circunstancia podría ser sujeto o persona beneficiaria de un indulto de carácter humanitario, ya que según la legislación penitenciaria peruana, estos indultos humanitarios solamente se otorgan a personas sobre las cuales por problemas de salud graves y extremos la vida la tienen en riesgo, y existe la inminente posibilidad de que pudieran inclusive fallecer en los establecimientos penitenciarios. Y para que eso no ocurra, existe la posibilidad de solicitar un indulto de carácter humanitario. Esa situación ha sido absolutamente descartada hoy por los médicos que han tratado durante los últimos 5 días al señor Alberto Fujimori. Señor Rafael Reyes, candidato a la primera vicepresidencia de Perú con Keiko Fujimori. Ahora, entendemos definitivamente el argumento que han tenido quienes han apoyado a Alberto Fujimori en este momento de su vida, en el juicio, en la condena, en la prisión, es determinar que pues, no estuvieron de acuerdo con ese juicio que se realizó contra él, pero estarían dispuestos a aceptar un indulto, porque al final el indulto pues también trae consigo el hecho de aceptar precisamente unos delitos y el hecho de aceptar que se cometieron pero que se recibe como una especie de perdón. Lo que yo creo es que según la definición que da la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma sobre delito de lesa humanidad, ninguna de las 4 condiciones que se establecen en esa definición se ha cumplido, ni en el caso de Fujimori ni en el caso de ninguno de los que combatieron el terrorismo en el Perú. Y además, a pesar de haber sido juzgado, entre comillas, por esos delitos, la sentencia está basada en simples y absolutas conjeturas, en suposiciones. No hay un solo testimonio que demuestre o que sostenga que el presidente Fujimori ordenó esas matanzas o las avaló. Ningún solo testimonio de los actores materiales. Tuvieron que inventar o acomodar la teoría del dominio del hecho y de la autoría mediata para poderlo condenar. Y el señor César San Martín, el juez que llevó la causa y que lo sentenció, no solo no se inhibió de ver el caso sabiendo que había un problema de por medio, porque él fue destituido de la Corte peruana después del golpe de Estado del 92 de Fujimori, y evidentemente había un malestar entre el doctor César San Martín y Fujimori, y tampoco se inhibió o se retiró cuando fue recusado por la defensa. Y finalmente se ha descubierto que un año antes de dictarse la sentencia, se han descubierto los mails en los cuales el doctor César San Martín consultaba con España, con un peruano residente en España y con un conjunto de abogados españoles, cómo tenía que redactar la sentencia condenatoria
del presidente Fujimori. Así que para mí y para millones de peruanos, el juicio ha sido una farsa en realidad, la sentencia no está basada en pruebas y finalmente no cumple ninguna de las condiciones para que haya podido ser, como en efecto ha pretendido ser, condenado por delitos de lesa humanidad. Señor Rey, me gustaría entonces conocer si usted, la opinión suya frente a un posible indulto a Alberto Fujimori, al exmandatario Alberto Fujimori. ¿Usted cree que él es merecedor de un indulto o usted cree que definitivamente queda algún tipo de acción legal por parte de quienes defienden a Alberto Fujimori para cambiar el curso de esa condena? ¿Cuál es entonces la salida para ustedes de Alberto Fujimori de la cárcel? Mire, el tema del indulto es un tema el que yo he expresado mi opinión, pero es sobre el que tiene que expresarse sobre todo el propio Alberto Fujimori y sus familiares directos. Yo lo que digo es, repito, que si hubiera justicia en el Perú, el presidente Fujimori nunca habría sido condenado y mucho menos por el delito de lesa humanidad. Y por supuesto que hay caminos legales que están pendientes, dicho sea de paso. Hay una acción puesta en el Tribunal Constitucional peruano que, en mi concepto, tendría que resultar perfectamente positiva, especialmente a la luz de una última sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional peruano, en el que indica que para que un delito contra los derechos humanos pueda ser calificado como delito de lesa humanidad, no solo tiene que cumplir cada una de las 4 condiciones que se establecen en el artículo 7 del Estatuto de Roma, sino que además tienen que cumplirse simultáneamente. Con que una sola falte, no se puede hablar de delito de lesa humanidad. Pero en fin, hay toda una red de ONGs, de abogados y de gente que tiene adentro un odio tremendo, que confunde mucho las cosas y que evidentemente avasallan a todos los que pensamos de otra manera. Pero en fin, algún día espero que podrá la historia revelar cuáles fueron la verdad de los hechos. El expresidente de Perú cumple una pena de 25 años de prisión por delitos contra la humanidad. A Fujimori se le sentenció como coautor de las masacres de Barrios Altos, donde fueron avaleadas 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, el 3 de noviembre de 1991. También del caso La Cancuta, en el que fueron asesinados e incinerados 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán el 18 de julio de 1992. Y del caso Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, a donde eran llevados los sospechosos de ayudar a los grupos terroristas peruanos como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Según la sentencia de la Corte Suprema de Perú, proferida el 4 de abril de 2009, Fujimori también es responsable del secuestro del empresario Samuel Dier y del periodista Gustavo Gorriti, quien vinculó a Vladimiro Montesinos con el narcotráfico en un artículo periodístico. El polémico expresidente peruano también tiene sobre sí condenas por casos de corrupción, como el de los 15 millones. Se trata de la entrega de $15 millones al entonces asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, para financiar un supuesto plan militar para frenar la presencia del grupo terrorista de las FARC en Perú. Las investigaciones judiciales concluyeron que ese dinero terminó en varias cuentas de Montesinos en Suiza. Luego Fujimori quiso ocultar el ilícito y devolvió la misma suma en dólares en maletas, pero las autoridades detectaron que el dinero reintegrado no fue el mismo sustraído de las arcas del Estado peruano.